El título de este mensaje es Viviendo en Libertad. Viviendo en libertad, y como lo decía nuestra pastora hace ratito, y no nos pusimos de acuerdo de esto, pero como lo decía nuestra pastora hace ratito, si permanecemos en su palabra, si conocemos la verdad, porque somos discípulos de Jesús, su verdad nos va a hacer libres, nos va a hacer completamente libres. Y por eso aún sentí en el Espíritu comenzar así, orando y haciendo esos decretos, porque tú fuiste llamado y yo fui llamado a vivir en libertad. Jesús compró nuestra libertad del reino de las tinieblas, derramando su sangre para hacernos libres de las garras del pecado y de la muerte y trasladarnos al reino de la luz y darnos el derecho de adopción, haciéndonos hijos del Padre Celestial. Vivir en libertad es lo que todo ser humano desea. Lo que persigue, uno de los valores más importantes que más persigue una persona es el poder ser libre, es el poder vivir en libertad. Y aún por eso una frase muy importante en el himno de esta nación es The Land of the Free, la tierra de la libertad. Y aquí tenemos esta bandera de los Estados Unidos de América, que es la nación donde tú y yo vivimos, y sabemos que esta nación fue fundada porque mucha gente vino de otros lugares y de otros países a buscar una sola cosa: libertad. Vino a buscar la libertad de esclavitud, la libertad de opresión. Vino a una tierra donde creía que era una tierra de nuevas oportunidades, una tierra en donde iba a encontrar las oportunidades, pero también iban a encontrar la libertad para poder ser felices, para poder tener un propósito, para poder desarrollar un verdadero propósito de vida. A libertad ha sido llamado cualquier persona. Es un valor que todos buscamos. Y más allá de una nación, más allá de la libertad que podamos tener bajo un gobierno, Dios venció contundentemente a través de Cristo Jesús a la muerte, al diablo, al pecado, al temor, a la enfermedad, a sus demonios y a todo lo malo en la obra de la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Y tú y yo nos podemos levantar hoy y decir: consumado es, somos libres. Consumado es, soy libre por el poder de Jesús en la cruz del Calvario. Soy libre. Tú y yo podemos decirlo con esa certeza, con esa confianza, con esa fe, que somos libres porque Jesús lo hizo por nosotros. Simplemente nos toca creer, simplemente nos toca abrazarlo. Y una de las razones más valiosas porque el Padre nos dio a su Espíritu Santo, porque ¿cuántos sabemos que Jesús terminó esa obra? Fue consumada, pero ascendió al cielo al tercer día, resucitó y después ascendió al cielo, pero nos dejó al Espíritu Santo. Y una de las razones más valiosas, escucha esto, porque el Padre nos dio a su Espíritu Santo, es para ayudarnos a permanecer en la libertad que Jesús compró por nosotros. El Espíritu Santo quiere ayudarte a permanecer en esa libertad. El Espíritu Santo quiere que vivas esa libertad. La libertad de nuestro enemigo, la libertad de su influencia, la libertad del diablo, la libertad del lazo del diablo, la libertad del pecado que nos busca controlar para esclavizarnos, la libertad del temor, la libertad de vivir bajo un espíritu de temor, la libertad de vivir simplemente sin saber quiénes somos, con una incertidumbre de qué es lo que hacemos en esta vida. Dios nos quiere dar una libertad. Dios nos quiere librar de esa esclavitud. Y para mantenernos en esa libertad, una de las funciones del Espíritu Santo, que es una de las razones por las que está con nosotros, es precisamente convencernos. Y la Biblia habla en Juan 16:8 que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y fíjate bien, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de pecado. ¿Por qué? Con el propósito de permanecer en la libertad. Nos convence, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, no es porque nos quiere condenar, no es porque nos quiere culpar, no es porque nos quiere avergonzar, no es porque nos quiere manipular. No es porque nos quiera hacer sentir mal, no es porque dice: ay, pecaste, pues ahora sí, mijito, te doblo el brazo y ahora más te vale que me sigas. El Espíritu Santo nos convence de pecado con la única razón
que nos quiere libres, con la única razón que nos quiere restaurados, nos quiere completos, nos quiere restaurados. ¿Por qué? Porque cuando no estamos esclavizados al pecado, somos libres para vivir la buena vida en Cristo Jesús. Somos libres para sonreír, somos libres para estar andando y corriendo la carrera con paciencia. Libres. Por eso dice la Biblia en Hebreos 12, despojémonos pues del pecado que nos asedia, del peso y del pecado que nos asedia, y corramos la carrera con paciencia. Porque a quién le gusta estar avanzando en una carrera o estar caminando esclavizado o pesado o bajo el yugo y la opresión de un pecado y andar ahí simplemente? ¿Quién puede vivir esa vida que no es libre? ¿Quién quiere vivir una vida así? Nadie. Y la única razón por la que el Espíritu Santo nos convence, te convence, me convence, es para que le demos la mano, nos levantemos y podamos caminar esa carrera libres, libres de ese pecado, libres de ese peso, contentos, alegres, que podamos disfrutar la vida. El Espíritu Santo quiere nuestro bien. Jesús lavó nuestros pecados. Jesús lavó todos los pecados de este mundo, y cualquier persona que por la fe accesa a esa gracia tiene libertad. El Espíritu Santo no nos convence de pecado para hacernos sentir mal. El Espíritu Santo nos convence de pecado para que podamos vivir en esa libertad. Y mira, imagínate esto, o te pongo este ejemplo. ¿Te ha pasado que amas tanto a una persona o quieres tanto a una persona que lo único que quieres es su bien, y aun cuando esa persona se equivoca o comete un error, lejos de molestarte con esa persona, lejos de irritarte y quererte desquitar con esa persona, lejos de eso, aún los errores o el error que cometió, lo que tú quieres es que esa persona no cometa esos errores porque le amas tanto y quieres su bien? Y esto aquí se pueden identificar varios padres o madres, o las mamás, yo creo que aún más, con sus hijos, porque así son las mamás. A la mamá lo que más le duele de que el hijo se equivoque es que ese hijo, que lo quiere tanto que lo quiere ver bien, más que lo que hizo en sí. Y así es el amor de Dios para con nosotros. Así es el amor de Dios para contigo. Dios no te está condenando, Dios no está apuntando su dedo de juicio y de castigo en contra tuya. Dios no te tiene la cuenta, Dios no te quiere avergonzar, Dios no te quiere culpar, Dios no te quiere condenar. Dios no te acusa, el que te acusa es el diablo, que acusa de día y de noche, pero el Espíritu Santo nos convence de pecado para que podamos vivir una vida libre. Una vida libre, una vida en la que estamos completamente libres. Dios no nos culpa. Nuestro pecado fue juzgado en Cristo Jesús. Y por eso el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero también nos convence de justicia. ¿Qué quiere decir que nos convence de justicia? Nos convence de justicia con el propósito de que permanezcamos en la verdad, de que permanezca yo en la verdad, que esté clara mi identidad, que soy hijo, porque la Biblia dice que tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando nos convence de justicia, te está diciendo: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tú eres justo. Yo te justifiqué por el poder de la sangre que fue derramada en la cruz. Tú eres mío, eres mi hijo, eres mi hija. No eres un esclavo, no eres un pecador, no eres un malvado. Eres justo, eres mi hijo, eres mi hija. Nos convence de eso. Él busca convencernos constantemente de quién verdadero somos, de quién en verdad somos, de nuestra identidad en Cristo. Él nos busca convencer de eso, de pecado, para que andemos en libertad, de justicia, para que permanezcamos en la verdad, para que andemos siendo quienes somos, y de juicio. ¿Por qué de juicio? ¿Porque nos juzga? No. ¿Sabes por qué nos convence de juicio? Porque nos recuerda que nuestro enemigo ya fue juzgado. Nos recuerda que nuestro pecado ya se acabó, que el enemigo y la muerte y todos nuestros enemigos fueron juzgados en la cruz del Calvario. Nos convence de juicio, porque el propósito de esto es reconocer que mi enemigo ya fue juzgado, ya fue derrotado, ya fue contundentemente derrotado. El Espíritu Santo nos convence solo con el propósito de restaurarnos y de que andemos en libertad.
Hace tiempo Dios me dijo estas palabras y creo que se aplican para cada uno de nosotros. Y me dijo a mí, yo te amo, Gabriel, y estoy en perfecta paz contigo. Estoy en paz contigo. Y cuando me dijo eso, lo que como que se tradujo a mi espíritu, lo que yo recibí fue esto. Como que Dios no estaba, a veces como papás nos ponemos un poquito así con nuestros hijos, ¿no? Como que we freak out. Como que, ay, mi hijo, mi hija, ay no se me vaya a ir, no se me vaya a desviar. Ay, ¿ahora qué voy a hacer con mi hija? Ay, trae unas actitudes, le está contestando a su hermana, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y lo que Dios me estaba diciendo a mí es, yo así no estoy contigo. Yo no estoy en ese estado contigo. Yo no estoy así como que, ¿cómo le voy a hacer con Gabriel? ¿Cómo le voy a hacer para que termine la carrera? ¿Cómo le voy a hacer para que me obedezca? ¿Cómo le voy a hacer? No, yo estoy en perfecta paz contigo. Estoy en perfecta paz. Y me dijo, ¿y sabes por qué? Me dijo, porque te entregué al mejor. A ti te entregué al Espíritu Santo. O sea, Él me entregó a mí al Espíritu Santo. Estoy en buenas manos, estás en buenas manos, estamos en las manos del Espíritu Santo. Dios no está así como nervioso, ¿cómo le voy a hacer con ellos? Dios nos dio al Espíritu Santo. Y como Dios nos entregó al Espíritu Santo, entonces podemos tener paz de que yo soy responsabilidad de mi Dios. Él es responsable de mí. Claro, es una relación. Claro, es una sinergia y yo también soy responsable de lo que hago, pero el Espíritu Santo es responsable de mí. Él va a responder por mí. Él me va a presentar un día delante de Dios sin mancha, perfecto, brillante, limpio, glorioso, purificado, y a ti también, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Dios no está nervioso con nosotros. Su sangre nos lavó, su Hijo nos salvó y su Espíritu Santo nos acompaña para presentarnos delante de Él. Romanos capítulo 8, si lo pueden poner en las pantallas, por favor, verso 5, la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer en esa paráfrasis de la Biblia. Romanos capítulo 8, si es que lo estás buscando, ahí está el verso 5. La Nueva Traducción Viviente dice así: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, estamos hablando de vivir en libertad, ¿están de acuerdo? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Está hablando de un dominio de la naturaleza pecaminosa, que es la carne. Todos tenemos esta naturaleza pecaminosa, que es la carne que heredamos de Adán y Eva, una naturaleza caída, pero también todos los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, y Él, su propósito es dominarnos o controlarnos o darnos el poder que necesitamos para vivir una vida libre. Y por eso dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Verso 6, por lo tanto, y fíjate esa palabra que le sigue, permitir. Tú lo permites y yo lo permito. Tú lo permites y yo lo permito. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cuántos queremos vivir en vida y en paz? Bueno, permitamos que el Espíritu nos controle la mente. Creo que nadie de los que estamos aquí queremos vivir en muerte, en opresión, en tinieblas. Bueno, permitirle a la naturaleza pecaminosa que nos controle nos lleva a eso. Permitir, tú y yo lo permitimos. No es como que, ay, es que me controló, el pecado me llegó, me agarró las manos así y me hizo hacerlo. Me controló. No, lo permitiste. Permitir, se permite. Entonces tú permites quién controla o domina tu mente. Y empieza hablando de la mente. Muy interesante. ¿Cómo podemos vivir una vida de libertad? Punto número 1, permite al Espíritu Santo controlar tu mente. Permite que el Espíritu Santo controle tu mente. Ahora, ¿cómo permito que el Espíritu Santo controle mi mente? ¿Cómo le hago para que el Espíritu Santo controle? Se refiere a dominar, a gobierne. En otras palabras, que tus pensamientos estén completamente alineados, gobernados y dominados
por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. La única forma en que el Espíritu Santo controle tu mente es por medio de la palabra de Dios. Es por medio de permanecer en su palabra y conocer su verdad y ser completamente libres. No hay otra forma, mis hermanos. Y a veces lo hemos escuchado, pero a veces, como decía el pastor el otro domingo, Señor, haz algo con nuestro terco corazón, porque a veces somos medio tercos y pareciera que nos cuesta trabajo entender que la palabra de Dios es la única que va a cambiar nuestra forma de pensar. Y mira, a mí me ayudó a entenderlo de esta forma. ¿Cómo es que permito que el Espíritu Santo controle mi mente? A mí Dios me dijo esto, siendo como la jirafa. Y ahorita les voy a explicar por qué. Dios una vez me habló y me dijo que Él me veía como una jirafa. Y yo dije, bueno, pues porque estoy alto y orejón. No, pero me dijo que me veía como una jirafa. Y una vez, ya iré yo en un zoológico, empezaron a dar unas informaciones muy importantes de la jirafa. Y fíjate, entre otras cosas, la jirafa es un animal muy comelón, pero nosotros no sabemos eso. Come entre 14 y 20 horas al día, de las 24 horas al día. Ahora, come puras hierbas u hojas y por eso están delgadas las jirafas, pero sí comen mucho, comen entre 14 y 20 horas al día. Estamos hablando que más del 60% del tiempo del día comen. Imagínate, es mucho. Otro dato interesante en la jirafa es que para comer o para alcanzar las hojas, para poder alcanzar las hojas, usa su lengua, y la lengua de la jirafa mide entre 50 y 55 centímetros de largo. Estás hablando, para los que razonan en pies, pues yo ahorita no hice la conversión, pero estás hablando de algo así, más o menos. La lengua de la jirafa, esa es la longitud. Y entre otras cosas, la lengua de la jirafa es extremadamente fuerte, resistente y tiene un color negro porque la usa tanto para agarrar esas hojas que como el sol le está pegando constantemente, tiene su protector incluido con el color. Es increíble el diseño de Dios. Y esa lengua es fuerte porque agarra las hojas, las ramas, y las rompe, las jala para comer. Y el jirafa se la pasa comiendo. Y Dios me decía, yo quiero que seas así, como una jirafa, por lo siguiente. Josué capítulo 1, verso 8, la Nueva Traducción Viviente dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y también trajo a mi espíritu este versículo, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En otras palabras, Dios me dio esta ilustración para yo poder entender cómo Dios quiere que yo haga que el dominio del Espíritu Santo controle mi mente y mis pensamientos. Ese es el paso número 1, porque lo que tú piensas luego se vuelve un sentimiento, y lo que ya se volvieron los sentimientos se vuelven las acciones. Entonces, para corregir acciones que van en mal camino, hay que irse al pensamiento. Y para irse al pensamiento no se trata solamente de leer la palabra, porque alguno dirá, no, pues ya fui el domingo a la iglesia, ya escuché el mensaje. La jirafa no come una vez cada 7 días, come todos los días y come entre 14 y 20 horas diarias. Y cuando está refiriéndose a la lengua, la vida y la muerte está en el poder de la lengua, se está refiriendo a que hables la palabra, porque lo que hables de ese fruto tú te vas a alimentar. Si fue muerte, ese es el fruto que vas a dar. Si fue vida, ese es el fruto que viene. Y por eso se trata de que oremos la Biblia, de que meditemos la Biblia, pero que la hablemos, que la confesemos, que la prediquemos, que la profeticemos, que la digamos de día y de noche hasta que sea transformada nuestra forma de pensar, y entonces eventualmente eso va a caer en nuestro corazón. Y cuando cae en nuestro corazón, se llama revelación. Y cuando cayó en el corazón, así te digan lo que te digan, tú estás firme, porque cayó en tu corazón y hay fruto, y eres inmovible, eres como un árbol bien plantado a orillas de agua de río, que vas a dar tu fruto a tu tiempo.
Estás firme en el Señor, has sido fortalecido en el Señor, pero te fortaleciste por medio de la confesión, la meditación, la declaración de su palabra. Así que ¿cuántos quieren ser como jirafas aquí? Amén. Muy bien. Sigamos. Entonces el punto número 1 fue ese: permite al Espíritu Santo controlar tu mente para vivir en la libertad que Cristo Jesús compró para ti. Sigamos con Romanos capítulo 8, el verso 7. La Nueva Traducción Viviente dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. No solamente el diablo es tu enemigo, tu naturaleza pecaminosa es tu enemiga. Siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Aquí un paréntesis importante: tratar de obedecer las leyes de Dios por medio de religiosidad, por medio de disciplina, por medio de nuestras propias fuerzas, no sirve. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Jesús obedeció la ley, Jesús cumplió la ley, pero no la obedeció y la cumplió por medio de tratar de esforzarse en cumplirla. La obedeció y la cumplió por medio del poder del Espíritu Santo operando en su vida. Entonces, por más que digas no nos enfoquemos o concentremos en no lo voy a hacer, no voy a hacer esto. Mejor enfócate y concéntrate en quién está contigo. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en eso, pero enfócate en quién está contigo, porque la naturaleza pecaminosa nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. No sirve, no funciona. Verso 8, de esa manera. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio, una cosa es tener la naturaleza pecaminosa y otra es vivir bajo ese dominio. Los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Verso 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, y esto te lo confieso y lo declaro, lo profetizo en el nombre de Jesús, porque es la verdad. Tú no estás dominado bajo la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿El Espíritu de Dios vive en ti? Entonces di conmigo: si el Espíritu de Dios vive en mí, yo soy controlado y soy dominado por el Espíritu Santo. Verso 10: y Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Verso 11: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Él vive, y el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos aún le va a dar vida a mi cuerpo mortal. Y este versículo no solamente es una esperanza para el día postrero, cuando vamos a resucitar, vamos a ser glorificados, de que Él va a glorificar nuestro cuerpo y vamos a resucitar. Este versículo se está refiriendo al presente, se está refiriendo a este momento, y lo que está diciendo es que la misma vida del poder del Espíritu Santo va a vivificar tu cuerpo. Y esto quiere decir que aún esa naturaleza pecaminosa, esa carne, es absorbida por la vida del Espíritu Santo. Quiere decir que de tal forma que aún va a cambiar tu apetito. Cuando mi carne, cuando la naturaleza pecaminosa es expuesta al poder, al mismo poder que levantó a Cristo Jesús de la muerte, al Espíritu Santo, no solamente simplemente voy a sentir algo, voy a decir: wow, qué gozo, qué paz, qué hermoso se siente. Mi carne está siendo alineada para que se despierte aún en mi carne un apetito por la presencia de Dios, en vez de un apetito por las cosas de este mundo que no me van a satisfacer. Mi carne está siendo transformada para que verdaderamente aún mi carne anhele al Dios vivo, anhele su presencia, lo anhele a Él. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivifica nuestro cuerpo, nos transforma, aún nos cambia el apetito. Verso 12: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No estamos obligados. Nadie te obligó, nadie nos obliga. Verso 13: pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y punto número 3 precisamente es ese.
El punto número 2 era: la vida del Espíritu absorbe la muerte en mi carne. La vida del Espíritu absorbe la muerte en mi carne. Y el punto número 3 es: mediante el poder del Espíritu, haz morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? Dice aquí, esa última frase en el versículo 13: pero si mediante el poder, presta mucha atención, si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Cómo haces morir esas acciones? No enfocándote en esas acciones, no diciendo: ay, otra vez quiere venir esto, otra vez quiere venir este temor a mi vida, otra vez quiere venir esta tentación a mi vida, ay, y enfocarte en eso y tratar de luchar contra eso, dando así como espadazos al aire. No. Mediante el poder del Espíritu Santo haces morir esas obras pecaminosas. Mediante el poder del Espíritu Santo enfrentas ese espíritu. ¿Cómo? Una buena ilustración. Un escritor de libros ponía este ejemplo. Fue maestro de tenis, y a sus estudiantes en el tenis notaba que lo más común cuando alguien está jugando tenis, por lo que no le pega bien a la pelota, es porque pone mucho apoyo en el pie. Al momento en que le va a pegar, está poniendo mucho apoyo y pone más fuerza en el pie que en pegarle, que en hacer el movimiento para pegarle bien a la pelota. Y les decía, no apoyes tu pie, no pongas fuerza en el pie. Y se los decía 1000 veces, y a cada uno: no apoyes, no pongas tanta fuerza en el pie. ¿Y sabes qué seguían haciendo todos y cada uno? Seguían poniendo la fuerza en el pie. Porque no era suficiente saber lo que no tenían que hacer, porque en su naturaleza humana seguían teniendo su atención y su enfoque en que no tenían que hacer eso. Y porque sus ojos y su enfoque y su atención estaban puestos en lo que no tenían que hacer, lo seguían haciendo y se seguían equivocando y seguían fallando y seguían sin poder meter un buen punto. Pero en el momento en el que Dios le dijo a este hombre: diles, hit the ball, diles, pégale a la pelota, en el momento en que él recibió de parte de Dios, porque fue Dios el que se lo dijo, una estrategia para que la atención de esos estudiantes cambiara y pusieran la atención en un objetivo, en una meta, en el punto, en la victoria, en vez de poner su atención en apoyar el pie, pusieron su atención en la pelota y automáticamente empezaron a pegarle bien a la pelota y empezaron a hacer bien el movimiento, porque su atención cambió y pusieron los ojos y su atención en hit the ball, pégale a la pelota. Y tú y yo tenemos que enfocarnos en Jesús. Tú y yo nos tenemos que enfocar en el Espíritu Santo. Si hay un problema, si hay una naturaleza carnal, si hay espíritus que vienen en nuestra contra, pero mayor es la solución, más glorioso es el mismo poder que levantó a Cristo Jesús entre los muertos, está en mí, y yo me enfoco en eso y yo lo confieso y yo lo sigo haciendo y voy a ver la victoria. Voy a hacer un hit, voy a dar un buen punto. Tenemos que poner nuestra atención en eso. Pongamos nuestra atención en lo bueno. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús entre los muertos vive en nosotros. El mismo poder. Gracias. Thank you so much aquí. Gracias, Paul. El mismo poder vive en nosotros. Y mira, por algo me traje este avión, que es de mis hijas, como lo podrás ver. Pero todos estamos gobernados en el mundo natural por leyes físicas. Y una de las leyes físicas de las cuales ninguno podemos combatir a menos que apliquemos otra ley, ahí está, si me ayudan en la pantalla, perfecto, es la ley de la gravedad. Y la ley de la gravedad hace una fuerza hacia abajo. La ley de la gravedad juega con nuestro peso y usa nuestro peso para mantenernos pegados al piso. Pero hay una fuerza que te está manteniendo pegado al piso, aunque sea invisible, la existe. Y todos somos influenciados por esa fuerza. Y por eso es que para que un avión pueda despegar, tiene que ser aplicada una fuerza mayor que se llama la fuerza de la sustentación, que es la fuerza lift, que es la flechita azul que está hacia arriba. Pero la única forma de que esa fuerza lift o de sustentación sea aplicada en un avión para que pueda vencer la ley de la gravedad y empiece a despegar es que haya movimiento. Cuando el avión llega a cierta velocidad por el movimiento, por sus motores, el avión entonces
es influenciado por esa fuerza que vence la fuerza de la gravedad y entonces empieza a despegar y empieza a volar. Y el avión en estos momentos, ahora te voy a preguntar esto, ¿la fuerza de la gravedad sigue existiendo? Sí, pero el avión sigue volando. ¿Por qué? Porque sigue trayendo movimiento y porque esa fuerza es mayor que la de la gravedad. ¿Por qué te doy esta ilustración? Porque tú y yo seguimos en un mundo y seguimos bajo la influencia de una naturaleza pecaminosa y carnal. No, nuestro cuerpo no ha sido glorificado y hay una fuerza, si quieres así en ti, que te quiere jalar o llevar a hacer lo malo o a ser seducido o a tener temor o a ser oprimido. Pero si tú por la fe empiezas a avanzar y empiezas a confesar la palabra y decides creer, por la fe viene la ley, la fuerza y el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es mayor porque Jesús derrotó al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario, y el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Es mayor que esa fuerza y te empieza a levantar a nuevas alturas para que tú puedas vivir una vida de victoria y puedas volar sobre las circunstancias, sobre el pecado, sobre el temor y sobre todo lo que te quiere tener atado. Dios quiere hacer eso en tu vida. Dios puede hacer eso en tu vida. Si tú estás volando a 30,000 pies de altura y se le ocurriera al piloto, vamos a apagar los motores, ¿qué pasa? Se acabó la fuerza de sustentación. Entró la fuerza de la gravedad. Tienes que seguir creyendo. Tienes que seguir creyendo. Tienes que seguir creyendo que el mismo poder que levantó a Cristo Jesús entre los muertos vive en ti. Tienes que vivir así. Por fe andamos. Tienes que seguir avanzando por fe. No puedes irte de vacaciones espirituales y decir, ay, hoy no. Hoy me cruzo los brazos y hoy no se me antojó. Por supuesto que vamos a empezar a ser atraídos por esa fuerza, la ley del pecado y de la muerte. Pero lo que tenemos que entender y creer es que Jesús ya proveyó todo lo que necesitamos para levantarnos y decir, Señor, yo recibo el poder de tu Espíritu Santo. Yo recibo el mismo poder que levantó a Cristo Jesús entre los muertos y recibo la fuerza, la gracia, el poder que necesito para poder vivir una vida libre. Una vida en libertad. Ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo de la tentación, no soy esclavo de la seducción, no soy esclavo del pecado, no soy esclavo de la muerte. Soy libre en Cristo Jesús. Soy libre, libre, libres, libres, libre. ¿Por qué no te pones de pie? Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Y mi hermano, mi hermana, alza tus brazos. Vamos a recibir simplemente más de su poder para vivir en esta libertad. Más de su poder. Lo que te acabo de predicar es la verdad de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo lo que hace es que viene y empodera y vivifica esa verdad para poder vivirla. Así que yo te voy a pedir que hagas un compromiso con Dios. Y que aparte que hagas un compromiso de seguir leyendo, confesando y meditando su palabra, quiero pedirte lo siguiente. El enemigo quiere que te enfoques demasiado en tus pecados o en tus tentaciones o en tus dificultades, pero Dios quiere que lo mires a Él. Dios quiere que mires lo que Él ya te dio. Dios quiere que mires la libertad gloriosa que hay en Cristo Jesús. Dios quiere que levantes los ojos y mires que el mismo poder que levantó a Cristo Jesús entre los muertos está disponible para ti el día de hoy. En este momento yo te pido que empieces a recibirlo por la fe. Conéctate con Dios, conéctate con el Espíritu Santo. Señor, gracias, porque como lo dice tu palabra, Señor, el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Señor, gracias porque aún ese mismo poder vivifica nuestros cuerpos mortales, vivifica nuestra carne, aún cambia el apetito de nuestra carne, aún se despierta un apetito por la presencia del Dios vivo y verdadero. Gracias, Jesús, gracias por tu poder.
Gracias. Y es por la fe. ¿Cómo recibimos este poder? Por la fe, mi hermano. Si tú estás aquí, mi hermano, mi hermana, simplemente levanta tus brazos en señal de fe y recíbelo. 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 Hay libertad. Hay una libertad preciosa en este lugar. Y es la libertad que fue comprada de la presencia de Dios para ti, para mí, por medio de la sangre de Jesús. Dios no nos quiere ver mal. Dios no nos quiere ver condenados o avergonzados. Dios nos ama lo suficiente y Él nos quiere ver ganando. Él nos quiere ver libres. Él nos quiere ver con los brazos arriba. Él nos quiere ver cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Y por eso Dios te dice en esta tarde: yo dejé a mi Espíritu Santo para sustentarte en la libertad que yo compré para ti. Yo te di a mi Espíritu Santo. Yo te ofrezco el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, para que vivas una vida de resurrección. Una vida de resurrección y de gloria, y no de muerte. Una vida digna, una vida en santidad y no en pecado. Una vida en libertad y en amor, y no en temor y en esclavitud. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por tu obra gloriosa, que se completó en la cruz. Gracias por tu presencia. Gracias por el poder del Espíritu Santo que nos da el acceso a esa presencia y a esa obra. En el nombre de Jesús oramos para que aún todo lo que eres tú, aún las partes más profundas de tu ser, sean transformadas por el poder de Dios, por la vida del Espíritu Santo. Y donde había muerte, venga vida. Donde había perversidad, venga rectitud, venga integridad. Donde había temor, venga el amor de Dios.